acompañarles en este día. Doy gracias al Señor por esta amada iglesia que amamos mucho en el Señor. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes antes en diferentes contextos y siempre es una bendición acercarme acá para mí, para mi familia. Hoy me acompaña mi esposa Stephanie y mi hijo Mateo. Y de igual forma le enviamos saludos de nuestra iglesia Bautista Renacer allá en Ponce. Gracias al pastor Luis por la invitación, al hermano Esteban. Nos unimos también en oración por el tiempo difícil que como iglesia han estado pasando en estos últimos días. Sé que no solamente ha sido la partida de nuestro hermano una noticia difícil, sino que llevan ya varias semanas o varios días con noticias difíciles. Así que mientras semana a semana nosotros nos encontramos con noticias difíciles de digerir, con noticias difíciles de escuchar, con malas noticias todo el tiempo, qué bueno que nos podemos acercar a la palabra del Señor para escuchar la buena noticia que lo transforma todo, para escuchar la buena noticia que cambia, mis hermanos, todas las cosas. Así que en esta hora yo quiero que me acompañen al Evangelio según Marcos para ver un pasaje que se encuentra allí en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. En esta mañana estaremos exponiendo este pasaje. Estaremos viendo lo que nos enseña Marcos acerca de Jesús como un Salvador para los que ya no tienen esperanza. Veremos a Jesús como un Salvador para los que ya no tienen esperanza. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a las que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora venimos delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, para ser transformados por medio de ella. Te pedimos que hables a nuestros corazones hoy.
Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Las necesidades son diversas, pero tu palabra es suficiente para cada una de ellas. Háblanos en esta hora, te pedimos que tu paz, tu consuelo, Señor, tu sabiduría se nos muestren por medio de tu palabra hoy. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. El 27 de mayo de 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, un avión estadounidense en una misión muy especial cayó al Océano Pacífico. De esa tripulación había uno allí llamado Luis Zamperini, cuya historia es una historia digna de admirar. La historia de este hombre que cayó allí en ese Océano Pacífico, que estuvo 47 días náufrago, que luego de estar 47 días náufrago parecía que la historia iba a tener una resolución, pero los japoneses lo encuentran primero que los americanos, así que se lo llevan a un campo de prisión y allí está 2 años. Y cuando usted piensa, oye, no hay nada más malo que le pueda pasar a este pobre hombre, ahí te entera de que cuando llega a su casa su vida es un caos y se refugia en el alcoholismo. La vida de Luis Zamperini parecía un desastre por todas partes. Desde su juventud parecía que no iba a ocurrir nada bueno alrededor de él. Todo salía mal. Fue un joven que tuvo muchas dificultades en su crecimiento. Participó en unas olimpiadas, era un corredor muy rápido, pero parecía que todo le salía mal. Parecía que todo estaba perdido para este hombre. De hecho, hace unos años se escribió una biografía, se llama Inquebrantable, por Laura Hillenbrand. Se hizo hasta una película, pero en esta biografía usted casi se queda sentado ahí viendo, tratando de leer, pasando cada página y diciendo, oye, ¿cuándo es que viene la resolución para el problema que tiene este hombre? Porque cuando tú piensas que ya se iba a solucionar todo, viene un problema peor. Luis Zamperini parecía una causa perdida, hasta que un día en una de las predicaciones de Billy Graham en Los Ángeles, allí llegó Luis Zamperini. No quería estar allí, pero llegó. Y luego de escuchar el evangelio entregó su vida a Jesús. Y desde ese día en adelante su vida cambió, porque él conoció en Jesús el Salvador de las causas perdidas. Él conoció en Jesús aquel que podía tomar a alguien o algo que parecía totalmente perdido, algo o alguien que parecía que ya no tenía solución, y él puede transformarlo. De hecho, los buenos autores de libros o los buenos directores de película precisamente saben cómo mantenerte al borde del asiento. Usted se imagina esa escena, usted la ha visto en la película y la ha leído en los libros. Cuando todo parece estar perdido y de momento llega el héroe y resuelve todas las cosas. Mi hermano, algo parecido, pero con mucha más gloria, es lo que veremos hoy a través de esta historia. A través de estas 2 historias que se entrelazan. En esta mañana veremos 2 historias de fe que están relacionadas. Veremos 2 historias, la fe de un padre desesperado y la fe de una mujer sin esperanza. Ambos acudieron a Jesús en su momento más difícil. Mi hermano, ambos acudieron a Jesús cuando todo parecía estar perdido. De hecho, el pastor Sugel Michelén, predicando esta porción de la Escritura, le tituló a esa porción precisamente de esa manera: Jesús, el Salvador de las causas perdidas. Marcos, mis hermanos, es el evangelio de la acción. Cuando tú estás leyendo el evangelio de Marcos, todo pasa como que muy rápido. De hecho, lo que le toma al apóstol Mateo 8 capítulos para contarte, Marcos lo hace en un solo capítulo. O sea, en el primer capítulo de Marcos ya tú tienes a Jesús sanando a un leproso, la famosa historia. Pero eso te lo cuenta Mateo en 8 capítulos. O sea, Marcos es muy rápido, todo
todo lo hace de esa manera, como que te está narrando la historia de este rey, Jesús, que había venido a servir. Usted sabe quién era Marcos, era un colaborador de Pablo en la misión. Marcos fue aquel que por un momento incluso fue dejado a un lado porque parecía que iba a ser descartado. Usted sabe que el mismo Marcos, autor de este libro, quien registra esta historia para nosotros hoy, él mismo es ejemplo de cómo Jesús toma a personas que parecen causas perdidas y las transforma. Porque hubo un día cuando salieron en el primer viaje misionero, Pablo, Bernabé y este jovencito Marcos, algo pasó en el camino, no se registra en el libro de los Hechos, pero algo pasó en el camino, que Marcos abandonó la misión. Luego, cuando iban a prepararse para el segundo viaje misionero, Marcos se quería montar en el barco y Pablo le dijo que no. En ese momento Bernabé lo tomó, se lo llevó a otro lugar, a Chipre, trabajó con él. No sabemos más nada de ese proceso, pero Dios no había terminado con él. Lo que sí sabemos al final de la historia es que Pablo mismo llega a decir en sus últimas cartas: oye, envíame a Marcos, que me es útil. Envíame a Marcos, ese que parecía una causa perdida, al que parecía que habíamos rechazado. Envíamelo porque me es útil. De igual forma, Marcos se convirtió en un importante colaborador del apóstol Pedro. De hecho, se dice que lo que tenemos en el Evangelio según Marcos, mis hermanos, son las memorias de Pedro. Usted se imagina a Marcos entrevistando a Pedro para escribir este libro que tenemos delante, inspirado por el Espíritu Santo. Así que por un momento piensen que el mismo autor que nos está relatando esta historia, él era una causa perdida que había sido transformada. En los capítulos donde se encuentra nuestra escena, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Marcos, ahí nosotros, mis hermanos, comenzamos a ver un registro de importantes milagros de Jesús. La última parte del capítulo 4 nos muestra a Jesús mostrando su poder sobre lo natural. ¿Recuerdan esa escena cuando Jesús, frente a una gran tormenta, él dice: calma, enmudece, y el mar y la tormenta le hace caso? Así que Jesús muestra su poder sobre lo natural. Usted pasa a la página, llega al capítulo 5 que nos corresponde esta mañana, y la primera historia es la famosa historia del endemoniado gadareno. Y le muestra a usted la autoridad de Jesús no solamente sobre lo natural, sino sobre lo sobrenatural. Así que cuando llegamos a la escena que tenemos por delante hoy, de Jairo y la mujer de flujo de sangre, tenemos a un Salvador que se nos ha presentado con toda autoridad. A un Salvador que tiene poder sobre lo natural, sobre lo sobrenatural. Nada se escapa de su autoridad. Así que veremos entonces dos historias, mis hermanos, de sufrimiento y dolor que se entrelazan. Pero lo más hermoso en esta mañana es que veremos cómo en ambas historias hay un Salvador compasivo que se acerca, que está cerca de aquellos que están sufriendo. Así que acompáñenme ahí al verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Ese versículo 21 lo que nos muestra es el escenario donde va a ocurrir nuestra historia en esta mañana. Recuerden que Jesús, gran parte de su ministerio lo realizó en el famoso mar de Galilea. Iba de ciudad a ciudad cruzando el mar de Galilea. Llegó a una orilla y normalmente él se paraba en la orilla y la gente lo esperaba. La gente quería escuchar lo que él iba a enseñar. Así que esta escena comienza de esa manera. Allí estaba Jesús, una gran multitud se acercó. Y vea conmigo de los versículos 22 al 24, nuestro primer punto. Un hombre desesperado, un padre desesperado. Es lo primero que se nos registra aquí. Un padre desesperado, versículos 22 al 24. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mi hermano, la Escritura describe a este hombre como el líder de la sinagoga. Esta era la posición más alta. O sea, escuche bien, no había alguien más alto en términos de rango en la sinagoga de esa región que este hombre que se llama Jairo. Él ocupaba una posición de poder, de autoridad, de respeto. Y su situación era verdaderamente desesperada. Esta historia es tan importante para los evangelistas que Mateo, Marcos y Lucas la cuentan. La versión de Marcos, la que tenemos delante en esta mañana, es la más extensa. Pero noten conmigo por un momento que se nos dice que esta niña estaba gravemente enferma. Esto era un caso que parecía perdido. Algunos comentaristas bíblicos señalan que para Jairo tuvo que haber sido muy duro haberse acercado a Jesús. Porque usted sabe cómo los judíos veían a Jesús a este punto. Él tuvo que dejar a un lado sus prejuicios, su orgullo, el consejo de sus amigos, familiares, el consejo de aquellos que él dirigía en la misma sinagoga, para ir a acercarse a este hombre que al parecer podía hacer algo por su hija. Él había escuchado historia de Jesús. Pero noten que él está yendo delante de él y él está desesperado. Noten el verso 23, le rogaba mucho, hay un énfasis ahí. Él estaba desesperado porque su hija en casa estaba agonizando. Y él dijo, si alguien puede hacer algo por mi hija, el único que lo puede hacer es este hombre. Así que déjame acercarme a él, deja dejar mis prejuicios a un lado, mi orgullo, y deja acercarme a él. Noten con la fe con la cual él fue. Él le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Él no sabía mucho acerca de Jesús. Él tenía tal vez muchos prejuicios en su mente acerca de este Salvador, pero sin embargo, él dijo, oye, mi única esperanza está ahí. Y él era un padre desesperado. Mi hermano, pero en el camino a la casa de Jairo, Jesús se encuentra con otro personaje en necesidad. Usted sabe que esta historia se pudo haber acabado aquí. Usted sabe que esta historia simplemente se podía cerrar diciendo, oye, Jesús atendió a Jairo, fue a su casa, sanó a su hija, la resucitó y todos estuvieron contentos. Se pudo haber terminado ahí. Pero ¿por qué se entrelazan estas dos historias? ¿Qué se nos quería mostrar aquí? Así que lo primero que vemos es un padre desesperado que va donde Jesús. Y cuando Jesús se dirige a la casa de Jairo, miren a quién se encuentran en el camino. Acompáñenme a los versículos 25 y 26. A esta sección la hemos titulado Una mujer sin esperanza. Dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Miren el panorama de esta mujer. Miren la situación desesperada de estos dos personajes y cómo se entrelazan entre sí. Tenemos a un padre desesperado porque su hija está agonizando en su casa. Y tenemos a una mujer que por 12 años había sufrido una gran enfermedad. Mi hermano, pero notemos el dato que se nos da de esta mujer. Dice que nada podían hacer los médicos. Dice que ella había gastado todo su dinero tratando de resolver su problema, pero ningún médico la había podido ayudar. Y el problema se agravaba. ¿Sabes por qué? Porque no era solamente físico. La ley levítica requería que ella, como una mujer de flujo de sangre, no se podía acercar ni siquiera al templo. No se podía acercar a la gente. Así que imaginen el dolor emocional, la carga de esta mujer aislada de la sociedad. Era duro para ella enfrentar esto por 12 años. Y saber que iba médico tras médico y los médicos estudiaban su caso y le decían, ¿sabes qué? Yo no tengo solución. Quizás mañana, ya pensaba, quizás mañana voy a ir a otro médico que me va a ayudar. Oh, mi hermano, dice el texto que fue y gastó todo su dinero.
Nada ni nadie pudieron hacer algo por ella. De hecho, el pasaje dice que le iba peor. Así que esta mujer era impura, ella estaba cargada. Tenemos los dos personajes en nuestra narración de hoy: un padre desesperado y una mujer sin esperanza. Ambos, mis hermanos, eran causas perdidas. Ambos lo habían intentado todo, pero al parecer nada tenía solución. Al parecer ya no había esperanza. ¿Sabes qué, mis hermanos? Solamente había un lugar donde ambos personajes podían acudir. Solamente había alguien al que ellos podían ir para encontrar esperanza. ¿Y sabes qué? Estos dos personajes representan lo opuesto. Mientras Jairo representaba lo más puro de la alta sociedad judía, el líder de la sinagoga, esta mujer representaba el otro espectro, lo impuro. Pero ambos tenían una necesidad particular. Ambos necesitaban un Salvador para sus causas perdidas. Y solamente había uno que podía ayudarlos. Y solamente había uno que tenía el poder y la autoridad para hacer algo por ellos y resolver lo que parecía estar perdido. Por eso nuestro sermón en esta mañana se titula así: un Salvador para los que ya no tienen esperanza. Porque allí estaba Jairo, allí estaba esta mujer, ambos causas perdidas. Pero veremos ahora del verso 27 en adelante lo que hizo Jesús. Miren la mujer de flujo de sangre ahí, el versículo 27 en adelante, lo que ocurre con ella. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mis hermanos, esta causa perdida, esta mujer que ya no tenía solución, que había gastado todo en médicos, que le iba peor que antes, que ya simplemente no tenía salida a su situación, ella acudió a Jesús. Al igual que Jairo, ella tuvo que dejar muchos miedos atrás, muchos prejuicios atrás, porque ella no se podía acercar a la gente. Ella era una impura, según la ley levítica. Así que era muy difícil que ella se acercara a contextos donde había una multitud, como es nuestro escenario hoy. Pero sin embargo ella dijo, y es lo que tenemos que ver en esta mañana, ella dijo: oye, pero es que mi única solución, o mi única salida, o mi única esperanza ante esto que es una causa perdida, está en Él. Así que yo tengo que acercarme a Él. Mi hermanos, ella no tenía una opción, sabía que era demasiado arriesgado. Pero noten lo que ocurrió: ella se acercó al manto, se acercó a Jesús y lo tocó. Y cuando ella toca a Jesús, dice el texto que en el momento que tocó a Jesús, ella fue sana. Mi hermano, 12 años de enfermedad habían sido sanados en un segundo. 12 años de tristeza, 12 años de sufrimiento. Ella había ido al lugar correcto. Ella había ido a Jesús. 12 años de soledad, ya ella no sería impura, ya no sería rechazada. Algo iba a cambiar en ella, y solamente fue porque puso su fe en Jesús. Dice el texto que Jesús, sabiendo que poder había salido de él, preguntó: ¿quién me ha tocado? Oh, mis hermanos, los discípulos lo miran y le dicen: oye Jesús, aquí hay demasiada gente, cualquiera te tocó. Quizás fui yo que choqué contigo, Jesús.
No, pero alguien la había tocado con fe, él sabía lo que había ocurrido allí. Mi hermano, él es Dios, él sabía que había sido esta mujer. Pero cuando él hace esa pregunta, noten el texto, la mujer va donde Jesús temiendo y temblando porque ella había visto lo que había ocurrido en su vida. Verso 33, se postró delante de él y le dijo: Jesús, fui yo. ¿Te imaginas ella diciéndole: Jesús, fui yo porque yo he gastado todo mi dinero en médicos y nada ni nadie pudo ayudarme? Jesús, fui yo que te toqué porque puse mi esperanza en ti. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Oh, mis hermanos, esta mujer se fue de ese lugar sana físicamente y, más importante, limpia de su pecado. Esta mujer encontró esperanza en Jesús. Lo que parecía una causa perdida fue restaurada por nuestro gran Salvador. Lo que parecía que no tenía solución humana fue restaurado en un momento cuando esta mujer se acerca a Jesús y Jesús se presenta como el Salvador de las causas perdidas. Oh, mis hermanos, pero regresemos a un momento a Jairo, porque yo no sé si le pasa a usted, pero yo me pongo en el lugar de Jairo en medio de esta situación. Y veamos un momento los versículos 35 en adelante. Este padre desesperado que había ido donde Jesús, todo parecía que estaba bien. Jesús iba de camino a su casa hasta que esta mujer se puso de por medio. Y Jesús no solamente se detiene, Jesús comienza a hablar con ella. Acompáñenme ahí al verso 35. Miren el pico de esta historia. Verso 35. Mientras él aún hablaba, mientras Jesús todavía hablaba con esta mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Oh, mi hermano, la gran prueba de fe llegó para Jairo cuando había acudido a Jesús para que sanara a su hija enferma, y Jesús había detenido a sanar a otra persona. Este era el momento de gran prueba para Jairo. ¿Tú te imaginas por un momento la reacción de Jairo? ¿Tú te imaginas a Jairo diciéndole: oye, Jesús, mi hija no tiene mucho tiempo de vida, quizás esta mujer pueda esperar un poco? Es más, vente de camino, lleva a la casa y si quieres habla en casa con ella, pero mi hija tiene prioridad. Todo lo que pudo estar pasando en la mente de Jairo. Luego de sanar a la mujer del flujo de sangre, llegan las peores noticias que un padre podía escuchar. Oye, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Los miedos más grandes de Jairo se habían hecho realidad. Mi hermano, bien sabe usted, y más en el contexto de lo que hemos estado pasando como iglesia en estas últimas semanas, lo difícil de tener que recibir una llamada, un mensaje de texto que traigan malas noticias o noticias difíciles de digerir. Usted sabe lo difícil que es eso. Pero lo más grande de estas historias en los evangelios es que Jesús nunca es indiferente al dolor de aquellos que sufren. Jesús estaba allí con Jairo. Jesús estaba allí con la mujer de flujo de sangre. Recuerden a Lázaro. Jesús estaba allí con la familia de Lázaro. Incluso Jesús lloró con ellos. Lucas capítulo 7. Jesús ve a una mujer que estaba llorando porque su único hijo había muerto y ella era viuda, la famosa viuda de Naín. Y dice el texto en Lucas capítulo 7: Jesús tuvo compasión de ella. Mi hermano, Jesús no es indiferente al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Jesús sabía lo que estaba pasando. Pero ¿te imaginas por un momento los pensamientos de Jairo? ¿Te imaginas por un momento a Jairo diciendo: Jesús, yo acudí a ti,
Jesús, yo me humillé para acercarme a ti. Yo creí que tú podías hacer algo por mi hija y no lo hiciste. Te detuviste a sanar a otra persona. Jairo podía haber pensado eso. ¿Sabes qué, mi hermano? Pero Jesús no dejó que Jairo manifestara su pensamiento. Jesús se adelantó. Es como si Jesús le hubiera dicho: Jairo, yo sé lo que está pasando por tu mente. Mira lo que dice el verso 36. Jesús, luego que oyó la noticia de que la hija de Jairo había muerto, antes de que Jairo pudiera decir algo, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Mi hermano, había que tener fe en ese momento para creer, porque ya su hija era una causa perdida. Ya había muerto, ya humanamente no había que hacer nada por ella. Pero sin embargo Jesús le dice: oye, cree solamente, Jairo, no temas, cree en mí. Pero ¿no se ha preguntado usted nunca por qué Jesús se detuvo cuando verdaderamente había una urgencia? Cuando verdaderamente había una necesidad en casa de Jairo, ¿por qué Jesús se detuvo? ¿Qué Jesús le estaba enseñando a Jairo y a nosotros hoy a través de esta historia? Mi hermano, que Él es el Salvador de las causas perdidas, que Él tenía un plan, que Él se glorificaría aún más en medio de esa situación. Volviendo a la historia de Lázaro, recuerden, Él llega tarde. Él llega 4 días después. Desde la perspectiva humana, todos le reclaman. Cuando usted está leyendo la narrativa de Juan 11, usted se da cuenta que Marta va donde Jesús y le reclama y le dice: llegaste tarde. Y más adelante la otra hermana también le dice lo mismo: llegaste tarde. Pero Jesús, mi hermano, tenía un plan. Jesús se iba a glorificar en medio de esa situación. Verso 37 en adelante, la última parte de nuestro texto hoy. Mi hermano, Jairo tenía tal vez 2 opciones. Podía haberle dicho a Jesús: ¿sabes qué? En realidad no te molestes más, ya mi hija murió. Ya no hay nada que hacer por ella. Ve y siga tu camino, tu ministerio y gracias. Oh, mi hermano, pero eso no fue lo que ocurrió, porque Jesús lo miró y le dijo: no tengas miedo, Jairo. Jairo, si tú viniste a mí con fe, es porque tú crees que yo soy el único que puedo hacer algo, Jairo. Jairo, solamente cree. Verso 37 en adelante dice: y no permitió Jesús que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a las que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Miren esta última parte de la historia. Jesús se acerca a la casa. Ya en la casa había lamento, ya en la casa de esta niña había lloro, ya había un grupo de mujeres allí llorando. Y cuando Jesús llega a ese lugar, lo interesante que ocurre, gracias mi hermano, lo interesante que ocurre es que cuando Jesús llega a ese lugar, estas mujeres que están de momento simplemente llorando, de momento se empiezan a burlar de Jesús, porque Jesús le dice: oye, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Fue donde ella la miró y con toda su autoridad sobre la muerte le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Mi hermano, en un momento él había resuelto el problema más grande de la mujer del flujo de sangre. Y de igual manera, en un momento él había resuelto el problema más grande que tenía Jairo, que era la muerte de su hija. Todo había cambiado en segundos. La esperanza volvía a la casa de Jairo. Mis hermanos, cada resurrección que Jesús hace,
en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, apuntaba a dos cosas principalmente. Apuntaba a que Él tenía poder aún sobre la muerte, pero también apuntaba a que esa era la esperanza que Él nos prometía a todos nosotros, porque Él mismo se levantaría de los muertos. Y un día, como Él se levantó y como Él venció la muerte, un día, mi hermano, nosotros tenemos la esperanza también de ser resucitados en gloria. Nosotros lo cantábamos hace unos minutos como iglesia. Y por eso Jesús resucitaba gente ahí en los evangelios, era apuntando. ¿Sabe por qué? Porque esta niña tenía 12 años, ella siguió creciendo, pero un día murió. Igual Lázaro murió después en algún momento. Así que esas resurrecciones, mis hermanos, eran para apuntar a algo más grande. Era para apuntar a su autoridad sobre la muerte. Mi hermano, verso 43, Jesús no deseaba presentarse allí como un espectáculo. Jesús no simplemente quería presentarse como un gran hacedor de milagros, sino como un salvador. Noten el verso 43, Él le dijo que nadie lo supiese. Él no quería hacer simplemente un espectáculo para que la gente lo siguiera por los milagros. Él quería que la gente lo siguiera por compromiso, por convicción. Él quería que la gente supiera que Él es el Rey que había venido a servir, a traer esperanza a un mundo caído. Especialmente esperanza para esas causas que parecían perdidas. Mis hermanos, en esta mañana hemos meditado hoy en el Salvador de las causas perdidas. Y yo quiero que usted reflexione por un momento antes de ir aterrizando. Reflexione por un momento la causa perdida más grande que usted ha conocido. ¿Sabe qué? Usted no tiene que ir muy lejos para darse cuenta, porque la causa perdida más grande que usted ha conocido es usted mismo. Usted estaba perdido. Para usted no había esperanza. Usted era el peor de los pecadores. Así mismo lo dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 15. Él dice: ese era yo, el peor de los pecadores. Yo era una causa perdida, pero su gracia me alcanzó. Así que, mi hermano, este tema no es indiferente para ninguno de nosotros creyentes que estamos aquí. Usted sabe lo que es una causa perdida, porque la primera causa perdida era usted mismo. Estaba sin esperanza, estaba lejos de Dios, estaba camino al infierno, a una eternidad sin Dios. Y un día la gracia de Cristo lo alcanzó y lo trajo hacia sí y le prometió una vida eterna con Él, un regalo de gracia. Así que simplemente por eso usted conoce a Cristo como el Salvador de las causas perdidas, aquel que resolvió nuestro problema más grande. Mi hermano, nuestro problema más grande era ese, era el pecado que nos separaba de Dios. Piénselo de esta manera: si ya Dios resolvió en Cristo nuestro problema más grande, mi hermano, no importa el problema que tengas hoy, la prueba que estés pasando, no se compara con la solución que ya se dio en la cruz. Usted quiere escucharlo de otras palabras: Dios no podrá ser más bueno con usted de lo que ya fue en la cruz. Y mira que Dios es bueno todos los días, mi hermano. Pero Dios no puede ser más bueno que eso. Su problema más grande, la causa perdida más grande que usted tenía, que era usted mismo, ya Cristo la resolvió en la cruz. Así que piensa por un momento. Usted sabe que es una causa perdida porque usted era una. Pero a la luz de lo que hemos estudiado hoy, reevaluemos aquellas cosas que para nosotros son causas perdidas. Esas cosas que tú tienes en la mente hoy, probablemente escuchando este sermón, diciendo: wow, esta situación que yo tengo o que estoy enfrentando parece una causa perdida, porque yo llevo muchos años tratando de resolverla y me va peor, como la mujer de flujo de sangre. Yo he intentado todo y al parecer esto no tiene resolución. Puede ser un problema, una prueba, puede ser una persona para la cual usted lleva mucho tiempo orando. Y usted dice: ¿sabes qué? Este familiar mío por el cual yo estoy orando para que se convierta al Señor, ya eso es una causa perdida. Ya no hay forma de que él se salve.
Mi hermano, reevaluemos todas esas cosas que usted hoy trae aquí, pensando que es una causa perdida. Y recuerde por un momento que está usted sirviéndole al Salvador de aquellas causas que parecen perdidas, de aquellas causas que parece que no tienen salida, mi hermano. Para Dios no hay nada imposible. Jesús es un Salvador para los que ya no tienen esperanza. Él es el que nos trae esperanza en el momento más difícil. Cuando ya humanamente usted no encuentre ninguna salida, siempre recuerde a Jesús, siempre recuerde esta historia, siempre recuerde a Jesús como el que nos trae esperanza cuando ya no la hay. Esa esperanza, mi hermano, para terminar, recuerde que está sustentada, está fundamentada en su resurrección. Esa esperanza que usted puede tener hoy está fundamentada en el hecho de que Él murió por sus pecados, pero la muerte no pudo detenerlo allí en la tumba, y luego de 3 días se levantó de los muertos, y ahora Él tiene toda autoridad. Mi hermano, el viejo himno, que es uno de mis favoritos, decía: porque Él vive, yo no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale, porque Él vive hoy. Mi hermano, si Él está vivo, todavía hay esperanza. No importa la causa perdida que usted tenga, llévesela hoy a Jesús. Él es el Salvador de las causas perdidas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Oh Señor, gracias por esta amada iglesia. Gracias por tu obra en medio de los tiempos. Gracias por lo que tú has estado haciendo en estas hermosas familias, hermanos. Gracias porque así como dice el libro de los Filipenses, esa obra que tú comenzaste, tú la vas a terminar, Señor. Padre, en esta mañana hemos escuchado una vez más acerca del Salvador de las causas perdidas. Aquel que puede hacer algo cuando ya no hay solución. Oh Señor, la primera causa perdida era yo y tú nos salvaste. Lo que parecía sin solución era que yo era pecador y no tenía forma de acercarme a un Dios tan santo. Y ya tú resolviste ese problema en la cruz. Oh Señor, que hoy podamos ir con fe delante de ti y te presentemos toda causa que ya nosotros la hemos señalado como causa perdida. Aquellas cosas que al parecer no tienen solución. Que hoy recordemos, Señor, que tú estás al control, que porque tú vives todavía hay esperanza. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está puesta en ti. Porque tú estás vivo, porque tú estás reinando con toda autoridad. Podemos tener esperanza aún en los momentos más duros que estemos pasando hoy. Yo te pido que bendigas a esta amada iglesia, que cuide su corazón. Oh Señor, tú conoces las necesidades que han tenido, las cargas, las situaciones difíciles que han tenido en los últimos días. Oh Señor, que tu paz, que tu cuidado, que tu consuelo esté hoy con ellos. Mira estas familias que han tenido la partida de un ser querido, que sus seres queridos están enfermos. Hoy consuélalos, Señor, te pedimos, en tu gracia, con tu fuerza, Señor, con tu poder. Que ellos recuerden la esperanza que está hoy en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por ser nuestro Salvador, el Salvador de las causas perdidas. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén.